Bendiciones para todos, hermanitos. Vamos a reflexionar un poco, hermanos, sobre la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, sobre la impureza. ¿Qué es lo que hace impura a una persona, a un hombre, a una mujer? Vamos a irnos al Evangelio de San Marcos, capítulo 7, del 14. Vamos a verlo por ahí hasta el 23. Cuando los fariseos y los maestros de la ley le están reclamando a Jesús que sus discípulos no se lavan las manos para comer y que por lo tanto pues están impuros, porque ellos así lo creían, era su costumbre de ellos. Vamos a ver qué responde nuestro Señor Jesucristo y qué enseñanza les da. Jesús volvió a llamar a la gente y empezó a decirles: escúchenme todos y traten de entender. Ninguna cosa que de fuera entra en la persona puede hacerla impura. Lo que hace impura a una persona es lo que sale de ella. El que tenga oídos, que escuche. Cuando Jesús se apartó de la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él les respondió: ¿también ustedes están cerrados? ¿No comprenden que nada de lo que entra de fuera en una persona puede hacerla impura? Pues no entra en el corazón, sino que va al estómago primero y después al basural. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego continuó: lo que hace impura a la persona es lo que ha salido de su propio corazón. Y aquí el Señor nos va a decir algunos pecados que nos hacen impuros. Dice: los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí proceden la inmoralidad sexual. Primero, la inmoralidad sexual. Codicia. Segundo, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hacen impura a la persona. Palabra del Señor. Bien, hermanos, pues aquí tenemos nosotros la enseñanza del Hijo de Dios, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, y que su palabra es veraz, que Jesús no miente ni nos engaña. Entonces, cuando nosotros vivimos practicando uno de estos pecados que nos menciona el Señor aquí, estamos impuros. Ante su presencia somos impuros. Somos personas impuras. Aunque nos duela decirlo, pero el mismo Jesucristo lo está diciendo. Y esta enseñanza es para todos los tiempos, porque su palabra es eterna. Y hermanos, también el evangelista San Mateo, en el capítulo 15, vamos a encontrar ahí en el 19 al 20, también nos da una lista de lo que nos hace impuros. Y allá añade el adulterio también, el chisme, las mentiras. Entonces, hermanos, si nosotros descubrimos que vivimos en uno de estos pecados que acabamos de escuchar, ¿qué está pasando con nosotros? No nos damos cuenta de que somos impuros a los ojos de Dios. Y si nosotros pudiéramos ver con los ojos del Señor a una persona que vive en la impureza, yo creo que moriríamos de un infarto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es algo horrible, es algo feo a los ojos del Señor. Es como si nosotros nos quisiéramos acercar o vivir en nuestra casa con un cuerpo descompuesto de algunos 8 días ahí. Así, hermanos, podemos nosotros imaginarnos cuando vivimos en la impureza. El Señor, que es santo, que es puro. El pecado no es cualquier cosa. El pecado es algo horrible, es algo muerto. Entonces, mis hermanos,
es importante que nosotros reflexionemos en nuestra propia vida. Y no es necesario que tengamos todos estos pecados que nos dice aquí, todas estas malas costumbres. Con una que tengamos y vivamos en ella, arraigados, esclavizados, estamos siendo impuros a los ojos del Señor. Y es por eso, mis hermanos, que el apóstol San Pablo, en 1 de Corintios capítulo 6, 9 al 11, vamos a escuchar lo que él dice. Dice, ¿no saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los que tienen relaciones sexuales prohibidas, ni los que adoran a los ídolos, ni los adúlteros, ni los homosexuales, y los que solo buscan el placer, ni los ladrones, ni los que no tienen nunca bastante, ni los borrachos, ni los chismosos, ni los que se aprovechan de los demás heredarán el reino de Dios. Tal fue el caso de algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados y rehabilitados por el nombre de Cristo Jesús el Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí tenemos nosotros por qué San Pablo también da esta lista de pecados que nos hacen impuros y dice que si morimos así, no vamos a poder heredar el reino de los cielos. Pero él le está diciendo a la comunidad de los corintios, tal vez fue el caso de algunos de ustedes, pero al creer en nuestro Señor Jesucristo, al aceptar a Jesucristo en su vida, se convirtieron, cambiaron, renunciaron a esa vida de pecado, a esas impurezas, y ahora ya han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es la invitación para todos nosotros. Si nosotros descubrimos que vivimos en la impureza, ¿qué tenemos que hacer? Pues un examen de conciencia, un arrepentimiento de todo corazón, dolor de ofender a nuestro Señor y acercarnos a la confesión para quedar completamente lavados, purificados, limpios y comenzar una vida nueva en el amor de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador.